Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Un domingo más, una semana más que Dios nos da este privilegio de mirar su palabra, de disfrutar de la compañía y la comunión con los hermanos, delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Es una alegría, es un gozo y es un privilegio y un honor que podamos tener este tiempo y disfrutar y compartir este tiempo, este momento. Seguimos viendo el libro de Romanos, seguimos avanzando, hay mucho para mirar todavía por delante. La semana pasada empezamos a ver a partir del capítulo 1 y el versículo 18, cuando Pablo ya empieza a exponer el Evangelio, empieza su predicación, empieza su discurso. Había pasado ya la introducción y él comienza a exponer a los romanos el Evangelio. Él lo había presentado en el primer versículo como el Evangelio de Dios y siendo coherente con eso que había dicho, cuando comienza a exponer el Evangelio en el versículo 18, comienza hablando de la ira de Dios, comienza hablando de Dios. Él dijo, es el Evangelio de Dios y empieza hablando de Dios, no empieza desde el hombre, siempre pone a Dios en el centro, todo gira en el Evangelio alrededor de Dios. El Evangelio está centrado en Dios, está centrado en Jesucristo. Dice el versículo 3 que es acerca de Jesucristo. Y comienza hablando de la ira de Dios, empieza hablando del carácter de Dios, de quién es Dios, de la persona de Dios, de la naturaleza de Dios. Habíamos visto que la ira de Dios es la respuesta de Dios desde su santidad, de su naturaleza santa, de su naturaleza justa, responde al pecado con ira, con enojo, en contra. Entonces comienza hablando del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Son cosas muy, muy importantes. Y me gustaría que repasemos un poco la clase porque varias personas me hicieron bastantes preguntas y creo que sería bueno reforzar algunos puntos, tal vez extender algunos más y después que podamos avanzar. La idea de hoy es que podamos terminar con el capítulo 2, que lleguemos para la clase que viene a empezar el capítulo 3, sería lo ideal para hoy. Pero repasemos primero un poquito. Dijimos que la ira de Dios es Dios en acción, es Dios accionando juicio, es Dios ejecutando el juicio. Es la mano y la acción directa de Dios para ir en contra del pecado, para castigar el pecado. Es Dios ejecutando sentencias, es Dios actuando, es Dios respondiendo, es Dios volcando la ira, derramándola, ejecutándola, aplicándola. Se revela la ira de Dios en la aplicación de Dios. Dios la derrama, la muestra, la exhibe. Es Dios en acción. Habíamos visto que es una ira diferente a la humana, porque la ira de Dios es una ira controlada, es una ira justa, es una ira que no sale de su dominio propio, está controlada por Dios, diferente de la nuestra. Nosotros cuando nos encendemos en ira, nos descontrolamos, nos excedemos, siempre termina siendo un hecho vergonzoso, y en Dios no es así, no es una mancha en el carácter de Dios, no es una debilidad en el carácter de Dios, porque siempre es justa, siempre tiene una razón justa y santa y verdadera y apropiada, es una ira apropiada, no se excede, siempre da en el lugar preciso. Por ejemplo, estaba pensando en la ley, famosa ley del talión, usted sabe, la de ojo por ojo y diente por diente. Dios la pone para que el hombre no se exceda en sus venganzas, es para frenar las venganzas humanas, para ponernos un límite a la venganza humana, porque normalmente el hombre es, vos me sacaste un ojo, yo te saco dos.
El otro, entonces, siempre devolvemos de más, siempre nos pasamos de más. La ley del talión tiene ese sentido de poner un freno a la venganza humana, poner un límite. Por eso Dios siempre también dice, la venganza es mía, porque nosotros nos vengamos mal, no sabemos. Nuestra ira nos desenfrena, nos hace exceder del límite. La ira de Dios no es así, la ira de Dios siempre es controlada, siempre es constante, dice, todos los días está enojado con el impío. Es constante porque está fundada en el carácter de Dios, que no cambia, tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, por eso su ira es constante, siempre contra el pecado. Tiene que ver con eso, ¿está bien? Y dijimos que siempre la ira de Dios, la ira humana siempre resulta en vergüenza. Y dijimos que la ira de Dios resulta en alabanza. Y fue algo que dije que para varios fue difícil de procesar, vamos a decir. Entonces quería reforzar un poco esa idea para que podamos seguir para adelante. Yo estaba pensando un ejemplo, por ejemplo, en un juez humano, un juez de la tierra, un ser humano, un juez. Y estaba pensando en un caso real que es bastante duro, pero no quiero entrar en demasiado detalle en el caso porque es un caso realmente, verdaderamente duro, pero sirve para el ejemplo. Hace un tiempo en Estados Unidos hubo un caso de una mamá que tenía una beba de 16 meses y un buen día ella se sintió abrumada, cansada, dice que no daba más y tuvo la idea de irse de vacaciones. Y se fue de vacaciones durante 10 días a la playa, pero a la beba la dejó en la cuna los 10 días sola, mientras ella se había ido de vacaciones. Obviamente después de los 10 días, la nenita perdió la vida, no tenía para comer, no tenía agua, no tenía las necesidades básicas y la bebita murió. Fue un caso que conmocionó a Estados Unidos porque es realmente muy crudo, muy fuerte, muy duro. Y hace un tiempo el juez dictó la sentencia para ese caso. El juez dictó la sentencia, se puede ver, está en internet, el juez dando la sentencia a la mujer. Y el juez le dijo a la mujer al sentenciarla, le dijo, de la misma manera que vos dejaste a tu hija encerrada hasta la muerte, vos también vas a estar encerrada el resto de tu vida y nunca más vas a tener la posibilidad de salir de una celda hasta que te mueras. Con la diferencia de que nosotros te vamos a dar comida y agua. El video, o los videos, porque salió en todas las noticias, los videos de esa sentencia, se cuentan las visualizaciones por millones. Millones de personas en todo el mundo vieron esa sentencia. Y si usted mira los comentarios de la gente al respecto, son todas alabanzas al juez. ¡Qué buen juez! Todos alabando la sentencia justa que había dado por el caso. La gente celebra cuando un juez justo da una buena sentencia. Y de la misma manera, cuando un juez, supongamos un juez, este juez, hubiera dicho, yo soy un juez muy amoroso, muy misericordioso, volvé a tu casa, provocaría lo contrario de la alabanza. Toda la gente estaría enojada contra ese juez injusto que no juzgó bien, no sentenció bien. Y en ese sentido se me ocurrió como un ejemplo para que entendamos por qué alabamos a Dios. Porque su juicio es justo. Él está pagando con equilibrio, con justeza. Está pagando bien, está sentenciando bien, está dando una buena sentencia. Y en la palabra de Dios también tenemos un caso para reforzar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, 23. La idea es que podamos reforzar esto de que la ira de Dios es para alabanza de Dios. Primera Reyes 3, 23 es el famoso juicio de Salomón, del que se salen las decisiones salomónicas. 3, 23 dice, este es Salomón, el rey entonces dijo, usted conoce el caso, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Salomón,
traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y acá vamos. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, respetaron al rey, admiraron al rey, celebraron el juicio justo del rey, se admiraron de su sabiduría, de su sentencia, de lo que él había dictaminado. Y sabemos que venía gente de todo el mundo a verlo en acción a Salomón, a verlo juzgar, a escuchar su sabiduría, a escuchar sus proverbios y a verlo cómo juzgaba. Es un motivo de alabanza, es un motivo de reverenciar a Dios, de respetar a Dios, porque está juzgando bien, lo hace bien. Está vindicando su persona, está vindicando su santidad. En la palabra que usa ahí en Primera Reyes, donde dice temieron, la NTV lo traduce como se admiraron, la Reina Valera contemporánea dice respetaron, y la palabra en hebreo, que es yaré, dice que habla de algo formidable y maravilloso cuando vemos un juicio justo. ¿Está bien? ¿Ayudó? Bueno, me alegro. ¿Por qué Dios, mejor dicho, para qué Dios derrama su ira? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al derramar su ira? Vamos a ver dos textos. Eso lo puedo ir poniendo acá para que sirva de ayuda para todos. Voy a poner el propósito de la ira. El propósito de la ira. ¿Para qué? Vamos a ver en Lucas capítulo 13. Versículos 4 y 5. Y vamos a ver en Judas, versículos 6 y 7. Una pregunta, ¿se pueden poner ahí mientras está esto, los textos? ¿O si está eso no se puede? ¿Se puede? Bueno, esperamos, no hay problema, no hay apuro. Porque va a ser más rápido que yo buscando con una mano, encima con la izquierda tardo mucho, me cuesta un poquito. Bueno, mientras puedo ir buscando igual Lucas. Ya arranca. Esto es para qué Dios derrama su ira. En el texto de Romanos que estamos viendo, cuando Pablo habla de la ira, él está pensando principalmente en el juicio eterno. Está pensando en el juicio eterno, está pensando en el infierno, está hablando en castigo eterno. Cuando habla de la ira de Dios en Romanos, está pensando en un castigo eterno. Acá dice, este es Jesús, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Dios derrama ira sobre la tierra, cuando la derrama en la tierra, es un juicio temporal, es acá en la tierra. Cuando Él derrama su juicio temporal, lo hace para ejemplo para nosotros. Dice, si ustedes no se arrepienten, van a pasar por lo mismo. Lo hace como un ejemplo para nosotros, para despertarnos, para sacudirnos, para que reaccionemos a la realidad de nuestro pecado. Tiene un propósito de funcionar como ejemplo. Cuando Dios derrama su ira sobre la tierra, es para ejemplo de todos, para despertarnos. Si ustedes no se arrepienten, va a pasar lo mismo. Y la otra es Judas, versículo 6 y 7. Es otro caso emblemático de Dios derramando juicio,
uno de los más famosos, que es sobre Sodoma y Gomorra. Todos conocemos bien ese caso, que Dios, para juzgar a las ciudades, envió fuego del cielo. Y acá Judas dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El próximo versículo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. El castigo terrenal, además de ejemplo, es un anticipo del fuego eterno, del castigo eterno. Es Dios anticipando. Cuando Dios juzgó esas ciudades con fuego físico y mató físicamente, en realidad estaba anticipando otro fuego. La idea era para Dios mostrar la sombra de otro fuego que va a ser eterno. Está anticipando el castigo eterno para que todos lo vean, ¿sí? Entonces funciona como ejemplo y como anticipo de lo que va a venir. ¿Está bien? Ese es el propósito de Dios castigando. Y ahora surge la pregunta: Dios tiene ese propósito, ¿por qué viene, por qué circunstancia viene la ira? ¿Por qué Dios derrama? No para qué, sino por qué razón. ¿Cuál es la razón? Y para eso tenemos que tener un panorama claro de la obra de Dios y de quién es Dios y por qué hace las cosas Dios y para quién hace las cosas Dios. El panorama es que Dios creó, esto lo dijimos en la clase pasada, Dios creó el mundo para su gloria. ¿Está claro eso? Dios todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Lo hace para ser admirado, lo hace para ser glorificado, para ser adorado, para ser alabado, para ser admirado por toda la gente. Todo lo que Dios hace siempre está centrado en Él mismo. Dios está centrado en sí mismo. Y todo lo que hace, lo hace para su gloria. Decir esto, yo sé que para muchos de nosotros nos provoca una reacción un poco incómoda adentro. Que yo esté hablando de esta manera de Dios, de que Dios hace todo para sí y que Dios está centrado en sí mismo y que busca su gloria en todo lo que hace. Yo sé que para muchos suena una vocecita adentro, lo sé porque me pasa, una vocecita que dice: ¿cómo? ¿Dios qué es? ¿Un ególatra? ¿Dios es narcisista? ¿Dios es egoísta? ¿No, le pasa? No le pido que levante la mano, pero yo le reconozco, a mí me pasa cuando estudio y hay alguna voz adentro que se levanta y dice: Dios no puede ser así. ¿Por qué Dios está buscando su gloria todo el tiempo? ¿Por qué Dios está centrado en sí mismo? Bueno, le tengo una noticia. Esa voz que escuchamos no es el diablo. Esa voz que escuchamos es nuestra carne. Es nuestra carne que no quiere glorificar a Dios. Es nuestra carne que quiere ser el centro. Mi carne, yo, Alejandro, mi yo, quiere ser el centro. Yo quiero ser el centro. Mi carne busca la atención, busca ser el centro. Yo quiero que Dios esté a disposición de mí. Yo quiero que Él me sirva a mí, no yo a Él. Mi carne inmediatamente se levanta y está diciendo: ¿cómo Dios quiere mi lugar? Mi carne se levanta en contra de Dios. Pero tenemos que tener bien en claro que Dios es el centro. Dios es digno de la alabanza. Vamos a leer algunos textos. Si me ayudan con el proyector, así lo hacemos mucho más rápido. En Colosenses 1:16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él, es para Él, no es para nosotros, es para Él, todo lo creado. 1 Corintios 8:6. Por favor. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Él nos creó para Él. Este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará.
La razón por la que nosotros estamos en este mundo es para adorar a Dios. Nuestro propósito al ser creados es bendecir a Dios, es glorificar a Dios, es exaltar a Dios, es maravillarnos de Dios, gozar de Dios, amar a Dios. Para eso estamos en este mundo. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo no tenía ningún problema en glorificar a Dios, no tenía mucho que lo frenara. Isaías 48:11. Vamos a ir un poco todavía más profundo de esto. Dice, por mí, este es Dios hablando, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios todo lo que hace lo hace por amor a su propio nombre, por amor a sí mismo. Y Dios está muy preocupado por la honra que recibe. No dejaré que sea mancillado mi nombre. ¿Por qué? Porque Dios es el bien supremo. Dios es el que está por encima de todo. Dios no cree que está por encima de todo. Dios realmente está sentado en el trono. Él no se cree digno, Él realmente es digno, es verdaderamente digno. Dios verdaderamente merece toda la gloria que demanda. La gloria que Él está demandando la merece. El Cordero es digno. El que creó la tierra es digno, Él merece. Él sí merece, no mi carne. Dios realmente merece la gloria. Él realmente es Dios, el Dios verdadero y el Dios único. Está demandando algo que le corresponde. No es como pensaba en, por ejemplo, por pensar en, hay millones de ejemplos. Nabucodonosor en la palabra hizo una estatua de oro y quería que todos lo adoraran como si fuese Dios, pero él no era Dios, era un ser humano como cualquier otro, o tantos en toda la historia demandando adoración, pero que realmente no la merecen, la imponen, pero no la merecen. Dios está demandando algo que sí merece. Él sí merece, Él es digno, no se cree Dios, es Dios. Él no se piensa digno, Él es digno, es verdaderamente digno. Y esto es todo lo contrario de Dios siendo egoísta. Es todo lo contrario de Dios siendo egoísta. Porque Dios crea el mundo y nos crea a nosotros para darnos a nosotros el disfrute de su persona. Se está brindando Él a nosotros. Él se está compartiendo con nosotros. Es un gesto de Dios contrario al egoísmo. Está siendo generoso, está siendo misericordioso con nosotros. Nos da el privilegio de ser sus hijos, de mirarlo, de adorarlo, de admirarlo, de disfrutarlo. Nos da participar de su amor, el amor que Él tenía en la Trinidad, en la eternidad pasada y que era para ellos. Nos permite a nosotros entrar y participar de ese amor, beber de ese amor. Dios cuando nos demanda que lo glorifiquemos, nos está demandando lo máximo y lo mejor que podemos tener. No hay nada, cantamos muchas veces, no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Entendemos realmente lo que estamos cantando? ¿Es verdad? ¿Es carne en nuestra alma, en nuestro corazón, la conciencia de que soy un pecador lavado por la sangre de Jesús delante del Dios del cielo y el Dios de la tierra, y que me está abriendo la puerta a su lugar santísimo por la sangre de Jesús y me da el privilegio, como un gusano que soy, de entrar delante de Él y adorarlo, derramar mi corazón, amarlo, bendecirlo, disfrutarlo, gozarlo? Es un enorme privilegio, es lo contrario de un Dios egocéntrico. Es Dios dándose, es Dios brindándose. Primera Corintios dice en el capítulo 13, cuando habla del amor, el amor no se envanece, el amor no se hincha, no es agrandado, no es arrogante. Dios no es arrogante, no se infla. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces,
Cuando esa voz se levanta, sepamos que es nuestra carne y a la cruz, ya mismo, a la cruz. Y alma mía, bendice a Jehová, porque Él es digno de mi alabanza. ¿Por qué alabar a Dios? Primero, porque Dios lo demanda. Dios lo demanda. No puse ninguna cita porque está por todas partes. Todos los salmos es una invitación y una demanda. Es una orden, un imperativo de Dios. Dios demanda que lo alabemos. Segundo, lo dije porque verdaderamente lo merece. Dios lo demanda y Dios lo merece. No está demandando algo que no merezca. Tercero, también lo dije, porque es nuestro propósito. Estamos en la tierra para adorar a Dios. Fuimos creados para eso. Y en cuarto lugar, bendecimos a Dios, alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Y al hacer eso, los primeros beneficiados somos nosotros. El primero que se beneficia al ver a Cristo soy yo. Cuando alabo a Dios, cuando levanto mi mirada de este mundo, de mis problemas, de las aflicciones, de las circunstancias, levanto por el Espíritu Santo mis ojos a Dios y mi corazón se llena de alabanza, se llena de gratitud, de bendición a Dios. Mis temores se van, mis preocupaciones se van. El primer beneficiado soy yo. Dios me libra, hay una libertad en la alabanza, hay una libertad en mi espíritu. Él me llena de su espíritu cuando lo alabo. Dice, hablando entre ustedes con himnos y cánticos espirituales, para ser lleno del Espíritu Santo. Me llena de su persona cuando lo alabo. Entonces, el primer beneficiado al alabar a Dios soy yo. No es tanto que Dios necesite la alabanza, el que más necesita alabar a Dios soy yo. Yo necesito alabarlo, es mi necesidad. Dios tiene en el cielo millares de ángeles que cantan 1.000 millones de veces mejor que yo. Son santos, no como yo. Tiene un panorama mucho mejor. El primer necesitado, el que más necesita alabar a Dios, soy yo. Y el que más se beneficia de esa alabanza, soy yo mismo. Siguiente. Bueno, Dios, estoy tratando de hacer un panorama. Dios creó el mundo para sí mismo, para su gloria. El hombre, versículo 18, capítulo 1 de Romanos, el hombre no quiso glorificar a Dios. Estamos diciendo por qué vino la ira. ¿Me sigue? ¿Por qué vino la ira? Vino la ira porque Dios creó el mundo para su gloria y el hombre no quiso glorificar a Dios. ¿Se entendió? ¿Por qué viene la ira? Porque Dios creó el mundo para su gloria y el hombre no quiso glorificar a Dios. La raíz de todo pecado es que el hombre no quiere glorificar a Dios. La raíz de todo pecado es que el hombre no quiere glorificar a Dios. Y otra vez está Dios en el centro. Otra vez el centro, el quid de la cuestión es Dios, es la gloria de Dios. Es mi relación, cómo reacciono yo a su gloria. La cosa más importante es Dios. La persona, no la cosa. La persona más importante es Dios. ¿Y cuál es mi posición delante de Dios? Es lo que define las cosas. Pero el centro es Él. ¿Está bien? Y ahora lo que va a intentar Pablo hacer, mejor dicho, lo que va a hacer, en los capítulos 1 y 2, que los vamos a ver como si fueran una sola cosa hoy, si llegamos a terminar, lo que hace Pablo es mostrar la culpabilidad del hombre, exponer la culpabilidad del hombre en este aspecto, en no querer glorificar a Dios. Pablo quiere demostrar que el hombre no quiso glorificar a Dios y que por eso es culpable. Y se recuerda que por qué gente estaba compuesta la iglesia de Roma. Judíos y gentiles, muy bien. Le va a dedicar una sección a los gentiles y una sección a los judíos para mostrarles que están en igualdad de condiciones, culpables, los dos. En el capítulo 1 va a hablarle a los gentiles. Y en el capítulo 2, todo el capítulo 2 le va a hablar a los judíos. Pablo está muy ansioso por mostrarles a ellos dos qué culpables que son.
pero lo hace porque los quiere llevar en el capítulo 3 a que vayan corriendo a Cristo. Quiere mostrar la culpabilidad, que sientan el peso de la ira de Dios sobre su cabeza, para que después rápido, cuando Él les muestre la puerta, cuando muestre la salida, cuando muestre el sacrificio de Jesús en la cruz, esta gente no tenga ninguna duda y vaya corriendo a refugiarse a Cristo, que vaya corriendo a lavarse en la sangre del Cordero. Tal vez podemos pensar, Pablo no podría haber sido más amoroso, empezar a hablarle de cosas más bonitas, ¿por qué empezar por la ira de Dios? Pablo quiere asegurarse de que entremos por la puerta. Él quiere que entremos por la puerta. Que las motivaciones para ir a Dios que sean las correctas. Y entremos por la puerta. Hay un librito de Roy Hession. Tiene uno bastante conocido que se llama El Camino del Calvario, que es bastante conocido. Y tiene un librito no tan conocido, que para mí es mejor que ese, que se llama Queremos ver a Jesús. Muy cortito, muy lindo, y él habla de cómo acercarnos a Dios, cómo acercarnos a Jesús. Y dice, vemos a Jesús, dijo Jesús, yo soy la puerta. Entonces él dice, bueno, Jesús es la puerta. Jesús es una puerta abierta, siempre abierta. Siempre puedo acercarme a Jesús y siempre me va a recibir. Jesús es una puerta abierta, siempre abierta. También dice, Jesús es una puerta que está al nivel del suelo. ¿Qué significa? Que no necesita pasos previos para ir. No necesito mejorarme para ir a Jesús. No tengo que subir una escalera para ir a esa puerta. Está al nivel en el que yo me encuentre. Si estoy hecho torta, está a mi nivel y puedo ir a Él. Y lo tercero que dice en ese librito, dice, es una puerta baja. Solamente se puede entrar de rodillas. Y yo pensaba, Pablo quiere que hagamos eso, quiere que entremos de rodillas por la puerta. Está poniendo todo el peso de la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para que lleguemos de rodillas delante de nuestro Salvador. Y eso es lo que está haciendo él en este texto. Así que vamos a ver en estos capítulos cómo él plantea el tema del pecado del hombre, la culpabilidad del hombre. Y no sé si se recuerdan, en la primera clase dijimos que Romanos era el libro más alto y el más profundo. ¿Y por qué habíamos dicho que era el más profundo? ¿No se acuerda nadie? Dijimos que era el libro más profundo porque es donde Pablo se explaya más, donde explica más, tiene más riqueza su presentación, su explicación. Y en ningún otro lugar de la Escritura vamos a encontrar tanta riqueza de enseñanza sobre el pecado, sobre el hombre, sobre la culpa del hombre, como en estos 3 capítulos. Pablo expone, no en un versículo, ni 2, ni 3, en 3 capítulos, bien explicado, con mucho color, con muchos ejemplos y con mucha profundidad, nuestra posición delante de Dios. Por eso habíamos dicho que es un libro, Romanos, tan rico, está tan lleno de enseñanza, tan lleno de doctrina. Entonces en el capítulo 1 él le va a hablar a los gentiles. La pregunta que surge de los gentiles es, ¿cómo me juzga Dios a mí, en Roma, ¿no? ¿Cómo me juzga Dios a mí si yo no sabía nada? Yo no tenía la ley, yo ni sabía de Dios, estaba en Jerusalén, vino el Espíritu Santo, llegué a la fe, pero ¿por qué Dios me juzga a mí? ¿Cómo Dios me puede juzgar si yo no sabía nada? Una pregunta más actual es, ¿cómo Dios juzga a una persona que nunca escuchó el Evangelio? Los gentiles decían, bueno, a los judíos sí, juzgalo, partirle la cabeza porque le diste los profetas, le diste la ley, le diste los milagros, le diste todo. A ellos matalo. Pero nosotros no sabíamos nada, dicen los gentiles. ¿Yo qué sabía? ¿Por qué me juzgás a mí? Entonces, Pablo lo que les va a mostrar a los gentiles es cómo el juicio de Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo al juzgar a ellos? Vamos a leer, vamos allá a Romanos, capítulo 1. No podemos avanzar del versículo 18, es tremendo esto. Estamos hace 3 semanas también. Versículo 18, es tremendo.
Versículo 18 del capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y acá va, las razones. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Le está hablando a los gentiles, no tienen excusa. No pueden decir yo no sabía nada. No se van a escapar del juicio por decir yo no sabía nada, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, Dios juzga a los que nunca escucharon el Evangelio por medio de la revelación natural. Me equivoqué. Está bien natural, pero es revelación general. Revelación general. La revelación general tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión interna y una dimensión externa. Es una revelación que es común a todos los hombres y sin excepción alguna. Es como Dios se revela a todos los hombres sin excepción alguna. La revelación general interna es la conciencia que Dios nos dio. Todos los hombres tenemos una conciencia. Ahí en el capítulo 1, versículo 32 de Romanos, dice: quienes, habiendo entendido, todos los hombres, esto es para todos los hombres y sin excepción, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, todos los hombres saben que la paga del pecado es muerte. Está grabado y estampado en la conciencia de cada ser humano cuando nace en este mundo. Y gastan miles de millones de dólares en psicólogos para borrar su culpa y no pueden, porque solamente la sangre de Cristo puede lavar nuestra culpa. Cada persona tiene un sentido de conciencia adentro de sí. Capítulo 2 de Romanos, 14, versículos 14 y 16. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dios los va a juzgar de acuerdo a su propia conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Está hablando de los gentiles, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces tenemos esta que es la dimensión interna de la revelación general de Dios. La dimensión externa de la revelación general es la propia creación, la naturaleza. Por eso me había confundido antes y puse revelación natural. Es la dimensión externa de la revelación general, es Dios mostrándose a través del mundo creado. Es una revelación que es evidente. Ahí la palabra recién leímos, dice claramente visible. Qué palabra fuerte. Claramente visible. Es una revelación obvia. Es una revelación que brilla con tanta fuerza que alcanza eficazmente a todos los hombres. Todos los hombres saben
que hay un Dios que creó este mundo. Usted lo puede escuchar argumentar, negar, los agnósticos que dicen no sé, los ateos directamente dicen no hay Dios. Pero el problema no es un problema intelectual, es un problema de corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El problema está en el corazón. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. El problema empieza acá. No es porque no lo vea en la naturaleza. Salmos 19, no estamos con tanto tiempo, si quiere lo anota. Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y un día a otro anuncia sus obras. Toda la creación es el teatro en el que Dios muestra, expone su gloria, su poder, su majestad, su belleza, su hermosura. Y todos los hombres estamos sentados en ese teatro admirándolo. Hace unos cuantos años, fuimos de vacaciones a Uruguay con Eli. Todavía no teníamos chicos, se podía ir. Y algo que nos sorprendió en Uruguay, en la playa, tiene unas playas muy bonitas y tiene unos atardeceres bellísimos, unos colores, es bellísimo. Baja el sol sobre el mar y unos colores, es una belleza. ¿Y sabe lo que hace la gente en la playa en Uruguay? Cuando el sol cae, todos aplauden. En el silencio empieza un aplauso. Se perdió un chico, pensé primero. Somos de acá, ¿viste? No, aplaude, la gente aplaude. ¿Quién se perdió? No, aplauden la belleza de ese paisaje, de esos colores, de esa hermosura. Y pensé, qué condenador aplauso. No pueden negar que esto no es casualidad. Esto no es casualidad, esto es bello, es desbordante, provoca que aplaudamos. ¿Qué aplauso más condenador? También cuando vamos al zoológico o a Mundo Marino, y sale la ballena y salta. Yo nunca escuché que nadie diga, qué suerte, qué casualidad. Nunca escuché, siempre escucho, wow, qué increíble, y sacan fotos. Y no lo pueden creer y están anonadados por la creación de Dios. Nunca escuché que nadie diga, qué suerte. Mirá qué casualidad, justo, chocaron todo el planeta y está ese bicho que salta. Nunca escuché eso. Siempre escucho alabanza, wow. El hombre lo ve claramente, pero al verlo, inmediatamente se tapa los ojos y niega. No quiere glorificar a Dios. Y cambia, dice la palabra, cambia la gloria de Dios y en vez de lo natural que sería alabar al Dios que creó todo eso y darle gracias, lo cambia por adorarse a sí mismo, adorar cuadrúpedos, reptiles, hombres, incluso demonios. Y el hombre cambia la gloria de Dios. La adoración que tenía que ser para Dios la lleva para otro lado. Y se niega a recibir y a ver y a reconocer al Dios maravilloso que hay detrás de eso, porque sabe que si lo reconoce se tiene que poner a cuenta con Él. Y sabe que tiene que darle toda su vida a Él, porque sabe que es digno. Y lo rechaza. Entonces hay un rechazo deliberado del hombre. Es voluntario, no lo hace sin querer. Dice, detienen la verdad con injusticia. Es un acto deliberado del hombre, es a propósito. El hombre, si dice que detiene la verdad con injusticia, es porque implicadamente sabe la verdad, la conoce la verdad. Dice, habiendo conocido a Dios, sabe la verdad y la rechaza. En el teatro de Dios en el que estamos sentados se tapan los ojos y no lo quieren mirar y no lo quieren aplaudir a Dios. Prefieren aplaudir al universo o como sea que le llamen. Entonces la tierra está llena de la gloria de Dios y Dios se muestra abundantemente todo el tiempo. En vez de estar escondiéndose, Dios siempre está mostrándose. Muy bien, esta clase de revelación, la revelación general, esta clase de conocimiento es suficiente para condenar a todos,
pero no es suficiente para salvar a todos. No podemos llegar a la fe en Jesucristo por mirar un árbol o una montaña. Es tanta revelación que me condena, pero no me puede salvar. Es condenadora, pero no es salvadora. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poco más, pues si no. En segundo término, en el capítulo 2, les habla a los judíos. Capítulo 2 les habla a los judíos. Ahí condenó a los gentiles, ahora le va a hablar a los judíos. Los judíos estaban muy confiados de que la ira de Dios no iba a caer sobre ellos porque eran hijos naturales de Abraham, porque estaban circuncidados, porque guardaban cierta dieta, ciertas fiestas, usaban cierta ropa. Confiaban en cosas externas y pensaban, la ira de Dios no puede caer sobre nosotros porque somos del pueblo de Dios. Y Dios a ellos les había dado su revelación especial. Esto es para los gentiles, en realidad es para todos. Esto es para todos los hombres. Pero ahora que les está hablando a ellos, a los judíos les habla de la revelación especial. Es la ley escrita. Es la palabra de Dios, la escritura. Nosotros como gentiles, dije, no podemos llegar a la salvación por mirar un árbol o una montaña. Necesitamos la revelación especial para llegar a Cristo, que está en la palabra de Dios. Y Dios les había dado a los judíos su palabra. Ellos sí tenían la revelación especial, les había dado la ley. Ellos sentían que no estaban bajo la ira de Dios. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 12. Mateo 3, versículos 7 al 12. Es cuando Juan estaba bautizando, Juan el Bautista. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, los judíos, venían a su bautismo, iban a su bautismo pero iban a mirar y a criticar, no iban a bautizarse, iban a mirar. En la NTV dice que iban a mirar. Venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Qué palabra? De la ira venidera, lo que estamos hablando. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Se da cuenta que confiaban en eso ellos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, ahí lo vamos a dejar ahí, para no hacerlo tan largo. Quería mostrar de qué manera ellos confiaban. Yo soy hijo de Abraham, no necesito el bautismo, no soy pecador. Y Juan les hablaba en ese sentido. Ellos pensaban que Dios nunca los iba a condenar. Y es muy interesante el argumento que usaban ellos en el capítulo 2 de Romanos, versículo 4. Dice, Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El argumento era el siguiente para ellos, su excusa para intentar salvarse, porque el hombre pecador en el fondo de su corazón piensa que se puede salvar del juicio. El pecado, una de las cosas que hace, es cegarnos al propio pecado que estamos cometiendo. El pecado nos vuelve ciegos y no podemos ver el propio pecado que estamos practicando y cometiendo. Es una de las cosas que hace el pecado, de cegarnos. Y ellos usaban este argumento de la bondad de Dios. Dios es tan bueno que no me va a castigar. Cuando yo peco, no viene un rayo y me parte inmediatamente. Entonces, si Dios no hace eso, no lo va a hacer nunca. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, nunca me va a castigar.
Y es muy perverso manipular de esa manera el propio carácter de Dios para excusarme. Es el pecado que está obrando. El pecado me empieza a dar excusas. Encuentra la manera de justificar mi propio pecado. Me ciega al propio pecado y me da razones para justificarlo. Y ellos usaban la bondad de Dios, mire qué perverso, usar el propio carácter santo de Dios para justificar su propio pecado. Entonces los judíos estaban condenados y juzgados y culpables por la ley que ellos habían quebrado. Dios les había dado los profetas, les había dado el pacto, les había dado las leyes y ellos las habían quebrado totalmente. Y lo que Pablo quiere hacer es mostrar a todos por igual, están delante de Dios en la misma condición, culpables. Y Él les va a mostrar también a todos, a partir de la misma condición de culpables, que necesitan la misma salvación, el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos la justicia de Dios imputada a nosotros, a nuestro favor. Todos por igual y todos de la misma manera. Algo que muchas veces escuchamos es que en el Antiguo Testamento Dios salvaba a la gente de una manera y en el Nuevo de otra. Es muy común escuchar eso. Hay un solo evangelio, un solo Salvador, un solo camino al cielo. Y es a través de la fe en Jesucristo. Les está mostrando que las obras no valen nada, no tienen ningún valor para Dios. Mis buenas obras, mis acciones. Nunca voy a poder ganar el cielo por mí mismo. Todos estamos en una situación de culpables. Y en el próximo capítulo ya nos va a mostrar el remedio. Nos está preparando, nos está aplastando. Yo les soy honesto, mientras preparo la clase, me siento el corazón que me lo están estrujando, me están sacando hasta lo que no tengo de adentro, aplastadísimo, que me aprieta. Y gracias, Espíritu Santo, por hacer eso. Gracias por tu palabra. Gracias porque lo necesito. Gracias porque en eso puedo mirar a Cristo y bendecirlo más y alabarlo más y necesitarlo más, y lo necesito más que nunca. Crece una conciencia de mi imposibilidad. No puedo hacer nada, no puedo presentar nada delante de Dios. Soy culpable y me entrego y me rindo y me presento de esa manera, rendido delante de Dios. No puedo presentar ningún argumento, ninguna excusa, no me puedo mejorar, no me puedo levantar. A mí me causa gracia en las librerías cristianas que hay anaqueles que dicen autoayuda. En las librerías cristianas es insólito. Dice autoayuda, es insólito. Nada más contrario a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra en la cruz, te damos gracias por tu justicia perfecta, por tu obra perfecta, por haber venido a este mundo para salvar pecadores como nosotros. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres bueno, y te exaltamos y te amamos y te alabamos, te bendecimos, te honramos, te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Y te pido que por favor guardes tu palabra trabajando en nuestros corazones. Y que en un momento al comenzar la reunión podamos exaltarte y alabarte de la manera que te mereces, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias. Muchas gracias. Amén.